this session is titled Profit Esta Shifting and sesión Tax se Avoidance, the llama impact of... Desviación de utilidades y fraudes fiscales, el impacto de las prácticas fiscales multinacionales. El problema del abuso fiscal corporativo es muy conocido. ¿Y cómo es la mejor forma para poderlo enfrentar? En esta sesión vamos a analizar las prácticas tan dañinas para los empleados y los sueldos por parte de las empresas multinacionales para tener más inequidades, erosión y afectación de los derechos humanos. Vamos a explorar nueva investigación y evidencia de lo que las prácticas de las empresas multinacionales, todas las consecuencias que tienen para la equidad, y vamos a ver las implicaciones de las políticas actuales y las relaciones y prácticas que tienden a evitarlo. Y luego vamos a hablar sobre la red de problemas fiscales o justicia fiscal, y vamos a abordar las posibles soluciones. Antes de que abramos una sesión para preguntas y respuestas del público, les reitero que me da mucho gusto estar con ustedes. Estaba yo leyendo estos artículos para la sesión y pues me considero muy afortunado el tener que leer todos estos artículos. También, por favor, recuerden, esto es para el público, que usen el botón para discusión en vivo abajo a la derecha de su pantalla, si es que quisieran poner preguntas para los oradores, y se las vamos a turnar durante la última mitad de la sesión para preguntas y respuestas. Bueno, pues con esto cubro lo que tenía yo que decirles, y le voy a dar la palabra a la primera oradora, Rachel Ether-Foya, que es investigador senior de la Red de Justicia Fiscal, y nos va a presentar las redes de justicia fiscal, los índices de lo que ocurre para la desviación de utilidades y fraude fiscal, de acuerdo al índice de paraísos fiscales corporativos de la Red de Justicia Fiscal. Gracias. Mientras me preparaba la centralidad de impuestos, redistribución, etcétera, y cómo afecta a los derechos humanos, ha tenido que ver con una gran inequidad también sobre las vacunas para el COVID-19. Hace una semana se acabaron las vacunas y entonces solamente 4.000 personas en esta área han sido vacunadas. 30,000 personas menos de las que viven en las pequeñas ciudades, menos de una tercera de 1% de toda la población. Por supuesto, la justicia fiscal es una historia positiva con respecto a las vacunas, pero no se puede hacer si no hay una verdadera redistribución. Las compañías multinacionales pagan impuestos por los sistemas fiscales y la arquitectura fiscal internacional. La desviación de utilidades se da y hay inequidades que cubre todo el espectro de derechos humanos, civiles, políticos, sociales, culturales. Pero, ¿cuáles son los países que están más involucrados en estas prácticas? Pues hay una negrura, así se le llama, sobre estas prácticas en estos mercados, y tiene que ver más con países ricos. Y a través de este índice de paraísos fiscales corporativo vamos a ver cuáles son los países que se involucran más en estas prácticas. La Red de Justicia Fiscal quiere aclararlo y abordarlo, ver todo lo que ocurre en ciertas islas, ciertos países, y las percepciones de corrupción que se tiene en Europa y en América. También Steven Dinia y otras personas estábamos hablando yo de los paraísos fiscales. Lo vamos a repasar, fue una sesión fantástica. Sin adentrarme demasiado, quiero que veamos cómo analizar el rol que juegan los países. En el índice de paraísos fiscales vemos todos los que son impuestos corporativos de las empresas multinacionales. No es valor nominal nada más el índice de paraísos fiscales, sino hay abuso fiscal por parte de las empresas
qué es lo que usan las multinacionales para desviar utilidades, para entender la contribución que tiene cada país. Esto de hacer fraudes fiscales es relevante de acuerdo a los países. 70 países que se consideraron en el índice de paraísos fiscales es lo que vamos a revisar con estas diapositivas que les voy a presentar. Ahí son los 10 países más importantes que permiten este abuso fiscal corporativo. Hay territorios, dependencias y aquí está la responsabilidad para hacer los fraudes fiscales en los que se involucran y revela raíces coloniales que se dan en estos entornos fiscales. 2/3 partes de estos impuestos corporativos son países que son miembros de la OCDE, o sea que son los papeles, el papel internacional. Se diseña un sistema que permite que las compañías multinacionales paguen menos impuestos. Esto afecta de manera adversa tanto los ingresos como los derechos. Esta declaración de Lima del 2015, un Estado que implementa políticas fiscales o prácticas que erosionen la capacidad de otros estados para proporcionar derechos humanos puede ser en violación a un derecho legal internacional de cooperar. Además, los estados que a propósito obstruyan el intercambio de información fiscal están negándoles a otros países los recursos que se necesitan para poder cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Veamos en detalle cuáles son los indicadores del índice de paraísos fiscales corporativos. Ahí tenemos las políticas y prácticas en el espectro de todas las prácticas fiscal. Primero, las tasas de ingresos corporativos no se pueden tomar a valor nominal. En estos paraísos fiscales tienen una base fiscal de lo que son las multinacionales y pueda ser posible para tipos de compañías para que paguen, son prácticas que permiten que paguen menos de lo que necesitan. Esto está más disponible en el ingreso sobre la renta o impuesto sobre la renta, porque hay países que tienen niveles más altos que otros, perpetuando el que no se le conceda los derechos a los que tienen derecho los ciudadanos. En la segunda columna vemos las brechas significativas en sistemas fiscales de los países y cómo las multinacionales reducen el nivel fiscal. Hay ingresos específicos como puedan ser regalías o también en donde los impuestos corporativos, al tener ciertos incentivos para ciertos productos, permiten perpetuar esto. Y lo tercero, sobre transparencia y el fraude fiscal, tiene que ver con el hecho de que los gobiernos se protejan a sí mismos contra las prácticas de las multinacionales. Hay requisitos sobre los estados financieros que presentan las empresas para, por ejemplo, contratos de minería, de petróleo, etcétera. Vemos los requisitos de contribuyentes y todos reportar cualquier esquema de fraude fiscal. De esta manera pueden evitarse los abusos corporativos a nivel fiscal y tener más ingresos para redistribuir el ingreso. Y como ciudadanos podemos escrutinizar también las acciones que se realizan a nivel del servicio público. Quinta columna, el impacto sobre acuerdos fiscales para poder hacer los pagos de los pagos que hacen los países y con sus socios. Típicamente, y no nos sorprende, que hay estructuras neocoloniales en algunos de los países para afectar los derechos fiscales, algo que daña los ingresos públicos. Hay aquí 3 datos que hay que considerar: perfiles de países e incluso el poder bajar los datos para tener acceso a ellos. Ahí tengo esto, se puede colocar en el chat por si la gente quiere tener alguna pregunta, Fernando.
El índice muestra lo que se puede hacer para reprogramar y cumplir con las obligaciones de derechos humanos. Los derechos sociales económicos que resultan por abusos fiscales se pueden evitar. El Consejo Económico de Naciones Unidas ha declarado que hay que impedir a los países que dañen los derechos humanos. Tienen que tener protección extraterritorial de los derechos humanos y no afectar los derechos de otros países, alineándose a los tratados sobre derechos humanos para siempre considerarlos como una prioridad en el área. Y tiene que ver con el aspecto fiscal corporativo. Y finalmente, antes de que mis colegas panelistas continúen con sus presentaciones hablando de manera explícita de las responsabilidades que hay. La OCDE ha hecho una contribución a evitar esto, pero pide que se implementen nuevas directrices y principios. Sí hay que ver la noción que solamente los gobiernos, evitar la noción que solo los gobiernos centrales lo pueden hacer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Si quieren, vamos a tratar de regresar con Fernando de acuerdo a la conexión que él pueda tener. ¿Sí pueden ver mis diapositivas? Creo que sí. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por organizar esta sesión y por hacer este trabajo para presentar nuestros trabajos que hemos hecho sobre las estrategias de fraude fiscal de las compañías estadounidenses que cotizan en bolsa. Vamos a presentar este proyecto. Al comienzo de este proyecto hay una situación ¿qué es lo que explica el incremento de las inequidades en el ingreso? Pues hay que verlo en la literatura porque hay muchos factores que han participado. Uno es la globalización. Sabemos que la globalización, combinado también con la digitalización de las actividades, el desarrollo de industrias offshore o transnacionales, y el desviar las utilidades también. No me arriesgo al decir que en el 2021 ha habido estas estrategias para evitar el pagar los impuestos, que ha sido una cuestión política y que tiene muchas consecuencias. Pero algo que es importante es que aunque las técnicas que usan las multinacionales para desviar las utilidades y enviarlas a paraísos fiscales, hay un documento en la literatura que habla de las consecuencias de las desviaciones de las utilidades, pero no se ha entendido bien. De hecho, este aspecto de desviación de utilidades no se ha explorado lo suficiente. Tenemos que saber de esta presentación que el efecto de desviar las utilidades y el que tenga un impacto en la paga que reciben los empleados y las inequidades a las que se confrontan tienen que ver con teorías. Hay teorías que dicen que la desviación de las utilidades reduce los impuestos corporativos y que incrementa el superávit que pueda haber para los trabajadores. No es igualitario y esto, si se corrigiera, se pudiera mejorar la situación. Otros artículos dicen que la desviación de utilidades pueden tener que ver con un problema del impuesto sobre la renta y se reduce para los empleados. Tenemos aquí dos efectos que se pueden ver de acuerdo a los artículos. El de Krautheim y Schmidt, Eisler del 2016, sugiere
que el segundo efecto debiera dominar, pero podemos esperar el primer impacto que domine esto en algunos empleados a nivel ejecutivo, porque ellos son los que están llevando a cabo las operaciones financieras, administración e implementando las cuestiones empresariales. En estas teorías de compartir lo que es el ingreso o la renta y las teorías de agencias, que algunos ejecutivos reciben compensaciones después de una base fiscal para aliviar un poco los costos de la agencia que se asocian con una selección moral peligrosa o adversa. Hay un efecto negativo sobre los salarios. Esto nos lleva a probar la validez empírica de estas hipótesis y se construye una base de datos rica, única y singular que tiene información sobre estados financieros, subsidiarias, extranjeras y ejecutivos. Entonces es una oportunidad, aunque no tengo tiempo para adentrarme, con esta base de datos que estoy desarrollando podemos tener esta información. Podemos ver cómo se puede, el tener los paraísos fiscales, cómo afecta los pagos a nivel general en las empresas. Para mostrarles un repaso de los resultados, hay predicciones teóricas que están en línea para algunas de estos supuestos. Muestran que el efecto de desviar las utilidades de la paga del empleado es heterogéneo a lo largo de las ocupaciones. Hay compensaciones que se les da a los CEOs, a los directores financieros generales, que se remuneran en una base después de impuestos con 8%. El pago total a los empleados no ejecutivos se reduce un 3%. Y también esta inequidad es un efecto que se va profundizando con respecto a la desviación de utilidades en la paga para los empleados, que se ve amplificada cuando se tratan de empresas intensivas intangibles en los activos intangibles que facilitan la desviación de las utilidades. Sabemos que los hallazgos se validan porque facilitan el desviar estas utilidades. Todos estos hallazgos se validan con verificaciones múltiples, robustas y tienen implicaciones políticas. A mí me parece que los hallazgos son muy importantes porque nos dan información, en primer lugar, de las tendencias recientes sobre inequidades en el ingreso y descubren un nuevo mecanismo por medio del cual la globalización promueve la inequidad en el ingreso y apoyan la implementación de las políticas que ayudan a detener el evitar los impuestos corporativos, porque se relaciona con las reformas de políticas internacionales. Esto es para los legisladores, los que están a cargo de diseñar las políticas en este sistema y cómo se puede ayudar a implementar estas políticas. Se han hecho o se han presentado muchas propuestas para poder hacer cambios en el sistema tributario, pero quizá nos sorprenda ver que en las propuestas y en las discusiones la acción se pone en la efectividad de los países y en todos los ingresos que se vean. Así es que el artículo muestra que al implementar estas reformas se podría ayudar a detener el hecho de que haya fraudes fiscales corporativos. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, aquí les doy mis datos de contacto. Con toda libertad lo pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, Baptiste. Me disculpo, me desconecté por unos momentos y pues no pude explicarles que Baptiste viene de la Universidad Libre de Bruselas. A continuación,
en esta sesión. Ahora tenemos a Margarita López Forero, no sé si pronuncio bien su nombre. Margarita está a cargo de la investigación en la Universidad Évry en París-Saclay. Va a presentar sus datos sobre inequidades agregadas, optimización fiscal de las empresas multinacionales y la evidencia que prevalece en Francia. Muchas gracias, Margarita. Por favor, enciende tu micrófono. No escuchamos la voz de Margarita. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Muchas gracias por la presentación. Les agradezco a todos que estén aquí y que me den la oportunidad de presentar esto sobre las inequidades agregadas y la optimización fiscal de las empresas multinacionales. Hay motivaciones y preguntas de investigación. Esto no va a aparecer totalmente en la pantalla, pero vamos a tratar de... Ahí está, en modalidad de lectura. Ahí sí lo podemos ver. Bueno, quiero comenzar con la motivación. Es el contexto de las inequidades que se incrementan más debido a la globalización, que se percibe como algo injusto, en donde la equidad de individuos y empresas están atrapados. Sin embargo, como se dice en mi artículo, yo argumento que el efecto de fraude fiscal e inequidades va más allá de lo que las prácticas generan, porque las multinacionales que desvían esto hacia los paraísos fiscales hace que no se distribuya el ingreso como debe ser. La pregunta de investigación de este artículo es: ¿cuál es el efecto de la presencia de las multinacionales en paraísos fiscales sobre inequidades del ingreso entre trabajadores y capitalistas? Entonces, vamos a evaluar lo que está ocurriendo con las empresas multinacionales. Estas tienen un peso muy fuerte en la economía. Lo que sea que pase con las multinacionales tiene hechos agregados. Entonces, lo que tenemos en mente es muy sencillo. Aquí les muestro una fórmula. Es la proporción de lo que se factura como sueldo total dividido entre el valor agregado para poder dar las utilidades, y ahí se da la oportunidad de la desviación de las utilidades. Se sobreestima, se ve artificial para poder hacer esta práctica. Aquí les muestro los datos duros. Representamos aquí la evolución de cómo se comparte la mano de obra promedio de acuerdo al tipo de la empresa. Los paraísos fiscales permiten diferir el dinero para irse a los paraísos fiscales. Desde el 2000, Francia se volvió un país con impuestos sumamente altos comparado con sus socios, aunque no ha cambiado mucho la tasa fiscal corporativa, lo que ha permitido que las multinacionales desvíen sus utilidades hacia los paraísos fiscales. Aquí probamos formalmente el efecto de la presencia de las multinacionales en los paraísos fiscales de acuerdo a la participación laboral y su efecto agregado. ¿Cuáles son nuestros hallazgos? Argumentamos que el ingreso es una distribución entre los trabajadores y capitalistas y es probable que sufra de una mala medición debido a la desviación de utilidades que hacen las multinacionales. Y para calcular el efecto agregado en
la participación laboral y PS, o desviación de utilidades, que está abreviado en inglés como PS. Esto representa cuando mucho 5% del incremento observado en la participación laboral agregada en Francia. Sin embargo, cuando nos vamos más allá del efecto del estudio de paraísos fiscales, más bien la presencia de las multinacionales en paraísos fiscales y en la participación laboral, es el resultado de dos efectos que compiten. Por un lado, un efecto negativo en los numeradores, o sea, lo que es la cuenta total de sueldos, y uno positivo, que es el denominador del valor agregado, de la participación laboral con el valor agregado. Lo último, no menos importante, es que toda la factura total de los sueldos se explica por una baja muy fuerte en empleo y no una baja debido a sueldos promedio de las empresas. Es ligeramente diferente de lo que se había encontrado anteriormente. Más tarde les voy a explicar que es específico de países como Francia, en donde todo esto resulta muy caro. Más específicamente, hemos visto las diferencias en estos componentes, la participación laboral. Y esto representa un aumento del 2% en la primera participación de la mano de obra. Sin embargo, este es el resultado de estos dos efectos que compiten. Los efectos negativos en esta parte, que tienen un 20%, y esto va descendiendo en el valor agregado en un 11%. Cuando hacemos una desagregación de estas cifras, podemos ver la fórmula de salarios con número de empleados. Y no hay estadísticas específicas sobre los salarios, pero esto sí tiene un efecto. Vemos una baja de 8.6% en el número de trabajadores. Por último, pero no por eso menos importantes, se llevó a cabo un estudio para demostrar las diferentes tendencias entre estos dos aspectos y confirmamos los resultados que habíamos encontrado en las diferencias. Aquí vemos este aumento y esta es la distancia de las entradas a los paraísos fiscales. En este eje tenemos el cambio en la participación de la mano de obra y cómo van ascendiendo. Una vez más, como resultado de estos dos factores que compiten, podemos ver un efecto mucho más claro en el valor agregado. Después viene una drástica caída en estos paraísos fiscales y una caída importante sin ningún otro efecto en este eje, y nuevamente una caída importante en la parte de los trabajadores. Me quedan 7 minutos. Rápidamente voy a decir esto en unos segundos. Se necesita todavía llevar a cabo más investigación para poder lograr los vínculos entre la rendición de cuentas en estos paraísos fiscales. ¿Existe una posible explicación para esta relación que existe entre los cortes de trabajo y los paraísos fiscales? Porque están estrechamente relacionados y eso tiene que ver con temas de responsabilidad por parte del patrón. Su presencia en los paraísos fiscales les puede ayudar mucho para evitar pagar todos los gastos que tienen que ver con la salud, por ejemplo. Aquí me voy a detener para efectos de tiempo, así que muchísimas gracias. Gracias, Mary. Yo sé que no soy el mejor de los moderadores porque me estoy cortando en cada una de las presentaciones y me disculpo por ello. Muchísimas gracias. Y ahora
Pasemos con Swati Verma, profesora asistente en Nueva Delhi, en India. Es un gusto tenerla aquí. Ella va a presentar su artículo que se llama Comercio relacionado con los partidos y transferencias a países fiscales. Es un estudio sobre maquiladoras extranjeras en India. Gracias. Bueno, ya me presentaron. Estoy trabajando en este artículo que tiene que ver con el comercio relacionado con los partidos y transferencias a paraísos fiscales. Este es un estudio que se hizo hace un año. Y como ustedes saben, cada vez más se están llevando a cabo transacciones de este tipo. Y no hay un estimado específico en nuestro país sobre la producción, las redes de producción con estas corporaciones transnacionales, pero se han encontrado algunas evidencias sobre este tipo de transacciones, especialmente en la industria de alta tecnología. Vemos que estas redes de comercio son muy susceptibles para cambiar los precios, para el lavado de dinero, para transferir las ganancias y se llevan a cabo estas estrategias de desvío de ganancias a otros países. El papel que juegan los paraísos fiscales es que propicia la evasión fiscal y algunos estudios han resaltado este tema también. Cuando yo vi el caso de India, vemos que hay todo un comercio entre diferentes corporaciones y no hay estimados. Hay algunos estudios que nos dan algunos estimados, pero que no son directos. Está muy limitada la información. Hay algo de evidencia sobre la transferencia, hay algunos reportes de otros países, pero estas prácticas son comunes aquí. Y también hay alguna evidencia de algunas transacciones de alto nivel. Yo exploré este tema en la India y vemos que esta es una práctica para evasión fiscal que se acepta. Pude hacer un trazado de estas transacciones y sí, hay muchas insuficiencias en los datos. Es muy difícil analizar todas estas interacciones. Hay algunas transacciones que se han analizado, pero hay muchos problemas con los datos. Las transacciones no contienen toda la información y es difícil para las compañías también cumplir con todas estas reglas. Así que hay transacciones materiales que se tienen que presentar, pero vimos la participación de las transacciones de compañías multinacionales y cómo hacen transferencias hacia paraísos fiscales. La idea es que hay que evaluar toda la vulnerabilidad de las transacciones transfronterizas. Si los flujos son muy elevados en las jurisdicciones, para estas transacciones se cuestionan y también hay una influencia de el impuesto corporativo a los paraísos fiscales. Por ejemplo, hace algunos años se llevaron a cabo algunas transacciones
cada una de las transacciones del partido estaba relacionada con, encontramos más de 5,000 transacciones de este tipo de los partidos y 316 transacciones se habían debido a pagos hacia ubicaciones de paraísos fiscales. Aquí muestro algunas de las transacciones principales para que las tengan en cuenta. Hemos identificado también los paraísos fiscales y tomé en cuenta el índice fiscal corporativo del 2019 que toma en cuenta dos medidas, el HS, que es la calificación de paraísos fiscales, y también la escala global. Tomamos en cuenta también el índice del 2016. Estos son algunos de los hallazgos. Vemos algunos negativos, algunos agregados, algo de información aquí y principalmente esta información la tomamos en cuenta para los estudios. Se hicieron algunas transacciones también, algunos pagos para exportación de bienes. La mayoría de las ganancias se usaban para exportación de bienes y había otros gastos y también pago de intereses. La mayoría de este comercio intracorporativo está delineado en esta gráfica. Vimos algunos subsectores. La mayoría eran exportaciones, importaciones de diferentes sectores. En algunos de estos sectores de alta tecnología vemos que había altos porcentajes. Y la mayoría de las exportaciones entre compañías se daban en 8 sectores. También vimos la asociación de las transacciones de los paraísos fiscales y vemos que hay importación de bienes. Tomamos en cuenta algunas ubicaciones de los paraísos fiscales y si veo los 15 países en los que se hicieron las transacciones, esto representa el 90% de las transacciones. Estas son los 15 países y 10 o más de estos países hacen transacciones hacia paraísos fiscales. También hay una relación lineal entre el volumen de las transacciones intracompañía y las afiliadas extranjeras. En el 2015-2016 se hizo una calificación corporativa de los paraísos fiscales. Hicimos un análisis empírico y encontramos el índice de los países y uno con todos los países. Quiero compartir con ustedes los resultados. Para cada una de estas transacciones, la mayoría de estos paraísos tenían una significancia positiva. El índice de los países está mostrado y aquí se muestra qué es lo que se espera para el volumen de transacción. Vemos que es positivo en estos países, con todos los países. No logramos tener un coeficiente significativo, pero aquí podemos ver los gastos, la calificación del paraíso fiscal y los resultados es que hay transacciones
por parte de las compañías transnacionales que llevan a cabo con maquiladoras en India. Pagan sus gastos y esto muestra una relación positiva y tiene un efecto positivo en los países también, en los países que nosotros analizamos. En general, la mayoría de esto se ve en exportaciones más importaciones, también en gastos de la mayoría de los pagos intracompañías para bienes, y un tercio de esto se iba hacia los paraísos fiscales, que son los peores, y también las principales ubicaciones donde se llevan a cabo estos flujos externos intracompañía eran en países relacionados con transacciones. Y estos pagos intracompañías están enlazados estrechamente con estos paraísos fiscales. El país destino se encontró que usaban algunos de los canales de las compañías transnacionales. La mayoría de estas transacciones se iba hacia los importes, el volumen de las importaciones también, y esto tuvo un efecto positivo. Estas son mis conclusiones finales. Las transacciones extranjeras intracompañía de las compañías multinacionales afiliadas con las compañías en India requieren de una vigilancia extrema, especialmente con relación a estos vínculos con las jurisdicciones de paraísos fiscales. Se deben de llevar a cabo investigaciones, deben de hacerse transacciones más transparentes por parte de las compañías. Es muy importante contar con normas, reglas de divulgación que sean transparentes para cada uno de los componentes del comercio intracompañía, y todas estas políticas nos pueden ayudar a ir reduciendo estas situaciones. Muchísimas gracias. No te preocupes. Fue un gusto escuchar tu plática. Muchísimas gracias, Swati. Pasemos ahora con el artículo de Cassandra. Cassandra, gracias por estar con nosotros. Es estudiante de doctorado, candidata a doctorado, y discúlpenme por no hablar francés. Ella va a presentarnos el artículo, la popularidad de la OCDE y las regulaciones de transferencia de pagos en el este de África, un caso de estudio hacia una autoridad nacional que impugna la gobernanza global y la evasión fiscal. Muy bien, me parece que ya tengo mi micrófono abierto. Quiero compartir mi pantalla completa. Espero que todo esté bien ahora. Fernando, muchas gracias por presentarme. Y quisiera darle las gracias también al Comité de Estudios de Nairobi por llevar a cabo una estrecha colaboración para este proyecto, la ICTD. Quiero hablar sobre lo que los países pueden hacer a nivel nacional. Ya han explicado mucho sobre las transferencias de precios, todas estas transacciones y la transferencia de ganancias. Hay muchas cosas que están ocurriendo a nivel colectivo y con frecuencia los países en desarrollo no pueden confiar en
en que los países están teniendo el mejor interés con ellos. En este proyecto vimos qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional, en las bases nacionales, en diferentes países subsaharianos. En algunos de ellos vimos que hay algunos países en el continente adoptan regímenes de transferencia de ganancias, es decir, la manera en la que las compañías pueden estimar estos precios y se los dejan a su discreción para poder utilizar eso y que puedan también contar con un régimen fiscal que es muy importante para controlar sus gastos. También con este régimen de transferencia de ganancias, vemos que hay requerimientos para presentar y para llevar a cabo auditorías. Si estamos viendo ya más en detalle estos países que han adoptado los regímenes de transferencia de ganancias, vemos que se basan en los lineamientos de la OCDE, lo cual no nos sorprende porque como ya hay un formato en todo el mundo. Sin embargo, es problemático cuando lo ves desde el punto de vista de la legitimidad. Como Rachel ya lo dijo, la OCDE no es el primer candidato para poder lidiar con estos temas de transferencia de ganancias. También, si vemos el tema de la representación, estos países no son miembros del Comité de Asuntos Tributarios y entonces no toman en cuenta las discusiones que se llevan a cabo en todo el proceso. Y en segundo lugar, pero que también está dependiente de esto tiene un impacto en el costo. Surge de la idea de que es posible encontrar precios comparables que se han establecido. Si estas dos partes no estuvieran relacionadas, no sería así. Entonces vemos que hay algunos vacíos. También hay que ver las circunstancias de cada caso para ver cómo hacen el cálculo. Todo esto tiene un efecto y hay mucha presión. Y por otro lado, también a las autoridades de los ingresos les da una desventaja en la información, ya que ellos tienen que verificar toda esa información y eso es un proceso bastante largo, que ya de por sí toma mucho tiempo, no solamente dentro de este contexto, porque te puede tomar uno más de 2 o 3 años, pero cuando tomas en cuenta las tendencias de auditorías que se hacen en otros lugares, pues puedes analizarlo mejor. Pero ¿por qué estos países de bajo ingreso se adoptan los enfoques de la OCDE? Bueno, esto se debe a que hay algunos autores que ya señalan que este abordaje tal vez no sea el mejor para ellos ni para sus intereses. Entonces, ¿por qué lo aceptan? En este estudio vimos 3 países africanos que adoptaron en diferentes tiempos estas lineamientos. Kenia, Uganda, entre ellos. ¿Y por qué es tan poderosa la OCDE? Y los países los adoptan por su poderío. Hay factores económicos en relación con estas dinámicas globales y corporativos. Los gobiernos seleccionan este régimen y estuve hablando con las autoridades fiscales y estuve hablando con los secretarios de finanzas, con organizaciones sociales que abordan estos temas para ver cuál es el papel que juegan en este debate. También fui más allá de la superficie para ver si era un enfoque o no de la OCDE y noté que había algunas desviaciones por región. Por ejemplo, algunas adoptaban y captaban un 2% de
las ganancias. Esto es algo que se considera en la perspectiva de la OCDE, pero es muy razonable cuando ya ves el riesgo de transferencia porque tiene un gran impacto en bajar las ganancias de los partidos y en las cuotas reales hay activos o hay compañías doradas o compañías tipo oro en estos paraísos fiscales. Uganda le requiere a sus compañías que vayan haciendo un reporte por país en su jurisdicción, aun cuando no sean miembros de algún instrumento multilateral. Están tratando de aprender de las iniciativas globales, pero lo piden en base unilateral. Ojalá que no se pierdan con este diagrama. Básicamente sobre la pregunta, ¿por qué eligen este enfoque de la OCDE? Bueno, es una historia muy familiar. Estamos hablando de arbitraje, competencia y una lucha por inversión extranjera directa en estos países. Aquí tengo un ejemplo muy concreto de Uganda, que ha adoptado este tipo de regulaciones estrictas para los precios, que generalmente lo supervisa el secretario de Finanzas. Había preocupaciones de que todos estos requisitos tan estrictos pues fueran disuadiendo a los inversionistas. Esa es la información que recibía por parte de sus autoridades. Y esta es una historia muy común. Ya cuando vemos el papel de asesores, vemos que ellos siempre apoyan el papel de la OCDE porque es un denominador común, no cambia sus reglas. Podemos decir que tiene un consenso global por el momento. Y ya cuando vemos el papel de las organizaciones civiles, no indican una intervención específica y esto puede promover el enfoque de la OCDE. Cuando vemos las autoridades fiscales en cuanto al precio, sí documentan historias de éxito. Los que están adoptando la gobernanza de la perspectiva de la OCDE. Tengo algunas cifras de Kenia, por si les interesa, con mucho gusto se las puedo proporcionar después. Y al mismo tiempo vimos algunas desviaciones también, como el ejemplo que les di ya sobre Uganda, sobre los pagos de regalías. Y aquí lo interesante es que vemos esta tendencia en las autoridades fiscales. Ellos tienen que hacer un reporte hacia la Secretaría de Finanzas diciendo cuál es el tipo de transacciones que son más difíciles de auditar, cuáles son el tipo de transacciones que se les hacen más útiles para la transferencia de ganancias. Cuáles son los obstáculos para el acceso a la información. Hay recomendaciones diarias de que a veces se termina en hacer un régimen de la OCDE más simple, pero estas recomendaciones se quedan a nivel de Secretaría de Finanzas, pero solamente cuando reciben apoyo, por ejemplo, del Foro Administrativo Africano, ya van pasando. Hay que ver toda la experiencia que tienen las autoridades tributarias para abrir posibilidades. Y hay servicios de asesoría también para ir agilizando todos estos trámites. Y para ya no salirme de mi tiempo, aquí me voy a detener. Muchísimas gracias, Cassandra. Ya vamos un poco tarde, así que seré lo más breve que pueda con mis comentarios. Tal vez podamos llevar a cabo un taller a puertas cerradas más adelante. Quisiera unir mis comentarios.
Se me hace fascinante lo que viene en los artículos de Margarita y de Baptiste, porque ambos documentos hablan sobre la conexión que hay entre el trabajo, la mano de obra y la tributación. Creo que el movimiento de justicia fiscal ya lleva un tiempo tratando de encontrar una base popular para apoyar sus reclamos, sus peticiones, cómo hacer que estos temas de tributación se conviertan en situaciones positivas para los sindicatos también. Hay muchos lugares donde se han llevado a cabo discusiones sobre estos temas en el marco de la justicia fiscal, los sindicatos. Y yo creo que esta sería una pregunta para ustedes más adelante. A lo mejor, bueno, yo no sé si Francia es el caso, pero hay varios lugares en los que los trabajadores tienen derechos sobre las ganancias de las compañías. Un porcentaje de las compañías está en manos de los trabajadores, de un 5 o un 10%. Y tal vez esto abra algún espacio para que las leyes laborales encuentren también una ventana de oportunidad. Me gustaría saber qué opinan al respecto. Y tratando de unir lo que dijo Suadi con la explicación de Rachel sobre los paraísos fiscales, estaba pensando en este tema de la cantidad de transacciones, que es un cambio importante en la manera en la que el índice está tomando, el índice de paraíso fiscal corporativo está tomando en cuenta estas transacciones internacionales, los flujos internacionales. Y con el enfoque de Suadi, ¿de dónde vienen estas transacciones y cuáles son sus cantidades? Sería bueno considerarlo. A mí me gustaría saber cómo podemos usar esta información en los paraísos fiscales. Suadi ya mencionó algo sobre el hecho de que las autoridades tributarias pueden considerar este índice de paraísos fiscales y cómo poder adaptar estos índices. ¿Cómo podemos darle mucho más valor a toda esta información, aprovecharla para lograr un cambio? Se me hace muy interesante lo que han mencionado porque es la historia también de mi propio país. A veces nos preguntamos, ¿por qué lo están haciendo? Y estaba yo pensando mucho en el papel que juegan los bufetes jurídicos en este aspecto. Me pregunto si saben algo, pueden decir algo de que a esta gente se le capacite generalmente en Estados Unidos o en Europa, y si es que ha encontrado algo alrededor de esto en su investigación, porque por lo menos en Latinoamérica esto es muy común. Hay socios de bufetes muy grandes que mandan a los socios a capacitarse en el extranjero, en Estados Unidos, y pues de esa manera se sienten más a gusto y están más abiertos para usar el enfoque de la OCDE. Y también hay una voz activa que tiene influencia en la academia, así que podrían quizá compartir pensamientos. Tengo muchas cosas más, pero les quiero dar espacio a ustedes. Voy a pasar por las principales preguntas y luego les voy a dar tiempo para sus comentarios. Hay una pregunta general que aparece aquí para todos ustedes, que es
La siguiente. Hola, nena, ¿cómo estás? ¿Qué lista de países se refieren ustedes Oye, ¿cuándo es tu que examen? nos ¿Cómo está da Héctor? por lo menos las variables que pueden tener para todos? Y luego algo sobre el nivel corporativo, los paraísos fiscales que fijan las leyes para las reglas fiscales y para evitar que se abuse del sistema fiscal vía paraísos fiscales. Y los países, y es que se sugiere que cada uno tenga sus propias normas con respecto a los paraísos fiscales para impuestos corporativos. También de esto podemos hablar. Hay otra pregunta sobre el índice de impuestos corporativos, que si se piensa que hay beneficio reconocer la situación especial de ciertas regiones que tienen mayor interés por paraísos fiscales. ¿Y cómo es que pensamos en irnos a un nivel más micro para tener como blanco algo más regional? Están haciendo esta pregunta desde Delaware. Quizá podríamos comenzar pues con esto porque nada más nos quedan 10 minutos. Creo que me excedí un poco, discúlpenme. Quizá podríamos comenzar con Rachel, le damos 2 minutos y luego nos vamos con el resto del panel, si les parece. Gracias, Fernando. Les agradezco a todos sus preguntas. Comenzaré con esto del el índice de paraísos fiscales corporativos. No tenemos una etiqueta propiamente para cada uno, sino que en cambio hay una jurisdicción o políticas fiscales corporativas. En vez de un binario de que haya paraíso fiscal o no en esta área oscura, se trata de tomar en consideración el hecho de que virtualmente cualquier país respecto a otro puede convertirse en un paraíso fiscal. Hay que tomar en cuenta esta situación. Es más concreto. Si un país como Nairobi quizá diga más pragmático que las Islas Vírgenes y Nairobi está más expuesto a estas cuestiones corporativas. Esto a menudo implica que no haya nada que objetivamente pueda ser verificado cuando se trata de un nivel nacional. Y pues un rastreador sería útil para rastrear los flujos financieros y cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los países en los mensajes que envían. Y también, bueno, hay oportunidad de que los demás nos hagan comentarios. Este índice de paraísos fiscales corporativos pone al país en un continuo de estar en un nivel cero promoviendo abuso de impuestos corporativos a ser 100% compensatorio. Hay cuentas de compañías públicas. La mejor práctica es cuando todas las cuentas de estas empresas se publican en línea de manera gratuita, que compruebe que tienen 0 paraísos fiscales. Pero estos riesgos de incurrir en prácticas de envíos a paraísos fiscales es algo que pueda relacionarse a la pregunta que se hizo y la presentación de Cassandra lo mencionó. Se puede usar el índice de paraísos fiscales corporativos para ver cuáles son los países que lo hacen particularmente enfocándose en transparencia y antifraudes o antievitación fiscal para dar maneras para que a nivel nacional un país se pueda proteger a sí mismo usando todos los ejemplos que mostró Cassandra. Sé que se nos acaba el tiempo. Sobre la última pregunta que hicieron,
sobre nivel subnacional. Sí lo hacemos, de hecho. Vemos cuál es la tasa más baja del impuesto sobre la renta y lo que se ofrece para una subregión. Pero sí sería interesante ver qué ocurriría si Estados Unidos y otros estados que tienen políticas muy corrosivas pudieran compararse con estas cosas, con estos índices, con este enfoque, para tomar lo que fuese la liga más débil. Sé que hubo más preguntas, pero bueno, ya no tengo tiempo y regreso la palabra a nuestro moderador. Gracias, Margarita. ¿Podrías comenzar? Ah, no, Baptiste va primero. Bueno, hay varias cosas sobre las preguntas que se hicieron. La pregunta sobre los paraísos fiscales, pues sí tiene muchas ramificaciones. Yo lo que hago es usar el índice como algo básico, pero veo la clasificación de acuerdo a un artículo de 1994, cruzo las listas y también puedo eliminar algunos paraísos fiscales como pueda ser Suiza, Hong Kong, Irlanda, que colectivamente están sobresaliendo en el resto del mundo. Incluso en estos países se pueda relacionar estos fraudes fiscales, pero si se refieren, por ejemplo, en la literatura, las empresas tienen la tendencia en algunos países a hacerlo de manera colectiva. Al deshacernos de estos grandes paraísos fiscales, podemos suponer que esto se puede dar también en países muy lejanos y muy pequeños que caen en este esquema de paraíso fiscal para desviación de ganancias. Y en segundo lugar, para regresar a los datos que Fernando mencionó, sí, es cierto que no hay datos muy precisos en los cuales se necesita tener datos sobre la estructura de la propiedad de las empresas y definitivamente es algo con lo que yo he luchado. Pero pues sí, países que se usan de manera colectiva en este índice, pues tengo algunos datos sobre fraude, pero el empleo también no tengo información sobre el empleo de cada empresa en cada país. Sé el número de subsidiarias, pero no el número exacto de cómo se están operando estas fiduciarias o estas sucursales. Así es que es necesario saber esto. No se puede ser perfecto en recabar los datos, pero pues sí, en el futuro podría haber un acceso más fácil a todos los datos de este índice para investigar los problemas que implican la desviación de ganancias o de utilidades. Esto es algo que todos debiéramos de tratar de lograr. Margarita. Muy bien. No creo que pueda responder apropiadamente la pregunta sobre la regulación en Francia. Quizá la persona de Francia sea la persona adecuada para hacerlo, pero quizá sobre... En Perú me parece que se mencionó que los empleados tienen el derecho de tener un porcentaje de las ganancias de las empresas. No conozco la legislación en Francia. Yo preferiría que fuera Baptiste si es que lo sabe, pero lo que sí es seguro en Francia es de que hay despidos masivos que son muy caros.
hay una relativa protección social en Francia. Así es que puedo dar 2 o 3 ejemplos que están muy bien documentados por abogados profesionales que defienden a ex empleados de multinacionales que cometieron fraude social para evitar los pagos de liquidación. Lo que hacen es que multiplican el número de afiliadas. Pero, como les digo, hablaba yo con los apoderados, pues tenemos que ser muy cuidadosos porque técnicamente no es necesario tener una afiliada en paraíso fiscal para hacer un fraude social. El fraude social es transferir los pagos por liquidación cuando hay despidos masivos a los contribuyentes. En Francia me parece que se llama assuragant de salaire, que es nada más un mecanismo que por supuesto lo paga el contribuyente para asegurar los salarios y las sumas que se les deben a los empleados cuando es un solo es un mecanismo que los mismos contribuyentes pagan para asegurarse de que los salarios y las sumas de los empleados en el caso de que haya insolvencia se pueda cubrir. Como se tiene falta de transparencia financiera en los paraísos fiscales, pues hay que mostrar que se es insolvente. Hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque lo único que encuentro es que cuando se van a un paraíso fiscal, no yo, pero cuando la empresa se va a un paraíso fiscal, los empleados bajan de una manera drástica, que no es lo que se esperaba. Se esperaba este efecto, pero en los sueldos, en la participación de los sueldos. Discúlpenme, tenemos que terminar esta sesión por el tiempo del que disponemos. Les agradezco a todos ustedes el haber compartido su investigación. Y por favor, los que nos están viendo en casa, manténganse en la conferencia de la Red de Justicia Fiscal. Vamos a proceder con la siguiente sesión que se llama El diablo está en los detalles, ilustraciones para entender los impactos de género en el interés del sector privado y reformas políticas que las puedan contrarrestar. Muchas gracias por su atención.